Si en algún lugar se ha matado en nombre de Dios, ha sido en el Líbano. Hoy, 18 años después del final de la guerra y en medio de una paz siempre frágil, se sacan algunas conclusiones. La guerra en el Líbano tuvo un color religioso, pero ahora nos damos perfecta cuenta de que lo importante fue la política. Creo que ahora los libaneses, todos los libaneses, tienen la firme decisión de no volver a la guerra. Lo que hemos podido aprender, viendo destrucciones como esta de aquí, lo que esto nos recuerda, es que no queremos volver a la guerra. Salima es un pueblo del monte Líbano donde drusos y maronitas viven juntos desde hace siglos. Aquí, al comienzo de la guerra, los falangistas asesinaron a 72 drusos. Después, los drusos dinamitaron 83 casas cristianas. Hoy, todos hablan de reconciliación. Tengo muchos amigos cristianos. Algunos de esos amigos cristianos son mejores que los drusos, realmente. Antes de la guerra, drusos y cristianos vivíamos en paz y caridad juntos. La mano extranjera fue la causa del odio y el enfrentamiento. Ahora que los extranjeros se han ido, volvemos a ser buenos vecinos. Pero el regreso de los vecinos cristianos está siendo muy lento. Hasta ahora en toda la montaña libanesa, una minoría, el 20% de los cristianos, ha vuelto aquí, a la montaña. El 80% restante no ha regresado todavía. Seguro, nos hemos reconciliado. Yo personalmente sí. Nos hemos reconciliado. Pero hay gente que tiene miedo, sinceramente. Hay quien me dice, no quiero volver, tengo miedo. Otros dicen, sí, vuelvo a Salima. La guerra que sufrimos ha dejado profundas heridas en las almas que todavía no han cicatrizado. Una gran parte de los libaneses entiende perfectamente que la guerra no fue una guerra sectaria entre musulmanes y cristianos, sino una guerra política. Fue la guerra de los demás en el territorio libanés. Los cristianos han aprendido la lección de que solo un Estado libanés fuerte puede dar derechos a todos los ciudadanos y no caer en la tentación de hacer un gueto, de formar entidades aparte, sino que es en la convivencia con el conjunto libanés y con el gobierno de un Estado fuerte donde los cristianos pueden jugar un papel en la construcción de este país. En el Líbano la violencia ha sido una constante, pero la buena convivencia también, de forma especial en lugares como Esbeil, la antigua Biblos. Esbeil, donde estamos, es una zona peculiar, porque aquí no hubo guerra. Es una zona donde hay una verdadera mezcla de todas las comunidades. Casi una cuarta parte son musulmanes. Los demás son cristianos, pero no hubo ningún problema entre ellos. Lo que caracteriza al Líbano es la convivencia entre comunidades religiosas, y es que el pueblo libanés es un pueblo culto. Para nosotros la religión es personal, de cada cual, y no la confundimos con la política. La patria es para todos. En el Líbano convivimos cristianos, musulmanes y drusos. Estamos familiarizados con ese hecho, acostumbrados a esa realidad. Yo soy de una familia musulmana, pero de origen cristiano, que se convirtieron al Islam. Convivimos con amigos, vecinos e incluso dentro de las familias, porque hay matrimonios mixtos. En las escuelas hemos aprendido juntos y no hemos tenido ningún problema. El problema existe solo en los medios de comunicación. La buena sintonía con los cristianos de esta familia chií se confirma con la llegada del doctor Tarek, amigo de infancia y médico de la familia. Él también insiste, no hay diferencias. Los problemas vienen de donde vienen. Hay fanáticos, y el fanatismo, lo sabemos, existe en todas partes. Igual que existe el racismo en Europa, hay fanatismo en otros países, no solo en el Líbano. Pero la mayoría de la gente convive. Mira, por ejemplo, el sur del Líbano, donde los cristianos son solo el 10%. Pero están con la resistencia chiita. En julio, cuando hubo el ataque israelí, todo el mundo vino aquí, a Esbeil y a Junie. Son regiones cristianas y todos se quedaron en nuestras casas. Familias del sur, musulmanas, vivieron aquí con nosotros.
Los acuerdos de mayo del 2008, que permitieron la elección del presidente Soleimán e incluyeron a Hezbollah en el pacto político, suscitan esperanzas de un futuro mejor, aunque la inquietud persiste. No llegamos a hacer planes para el futuro y mucha gente piensa en abandonar el país buscando un lugar más seguro. Pero hay progresos. Las cosas van mejor. Esperamos que poco a poco sigan mejorando. Esperanza y temor a partes iguales en este barrio cristiano de Beirut de gente modesta, donde todavía se perciben las huellas de la guerra. Los edificios están en estado precario y los cables de los servicios particulares de electricidad, que el gobierno no asegura, lo invaden todo. Los jóvenes no perciben problemas especiales para los cristianos. Mis mejores amigos son musulmanes. Pero no pienso en casarme con uno de ellos. Como amigos son muy buenos. Pero cambiar de religión, eso no. La situación ahora es aceptable, pero el futuro no parece muy prometedor, porque un musulmán puede casarse varias veces, tener 10 hijos, mientras que un cristiano no puede permitirse tener más que 1 o 2. Por lo tanto, el número de cristianos disminuye. La natalidad y la emigración son dos preocupaciones mayores también entre los cristianos libaneses. Mi abuelo se llamaba en árabe Naamtala Saliba, la gracia de Dios. Saliba quiere decir la cruz. Fue sacerdote. Se casó con mi abuela, que era la mujer del sacerdote, y tuvieron 7 hijos. Por eso yo soy de la familia Juri, que en árabe significa sacerdote. La descendencia de mi abuelo sacerdote hoy asciende a 85 personas. Esa es la importancia de la familia cristiana. Y la situación de los cristianos en el Líbano no mejorará si no volvemos a esa idea de unión entre la vida clerical y la vida de los laicos. Líbano tiene unos 4 millones de habitantes. Los cristianos, antes mayoría, rozan ahora el 40% frente al 60% musulmán. En el millón largo de libaneses que han dejado el país desde 1975, había mayoría de cristianos. Por eso, aunque las causas de la emigración no son religiosas, sino económicas y de seguridad, en la comunidad cristiana muchos se preocupan por frenar esa sangría que los debilita cada día. Nuestro trabajo es educar, clarificar, recordar a los cristianos de Oriente que son importantes, que son fuertes, que son buenos para ayudarles a permanecer en sus países o a volver del extranjero. Vamos a resistir. Vamos a recordar a los cristianos de Oriente que pertenecen a una civilización hermosa y rica que debemos preservar. Para ello cuentan con una comunidad cristiana que, aunque empobrecida, sigue teniendo recursos notables. Yo creo que los libaneses en general y los cristianos en particular tienen una fuerza económica, un saber hacer institucional y personal que da a este país un gran peso en Oriente Medio. Si se mira en los países árabes, en los Emiratos, en Arabia Saudí, Jordania o Egipto, los principales directores de grandes empresas son libaneses. Los cristianos pueden haber perdido la batalla de la natalidad, pero en el terreno de la formación llevan todas las de ganar. 200.000 alumnos en más de 300 escuelas cristianas, una cuarta parte de ellos musulmanes, y 4 universidades católicas. Aunque seamos una institución de identidad cristiana, creemos que tenemos un papel que jugar en Líbano como libaneses, y es lo que tratamos de hacer. Así servimos al conjunto de la comunidad, sean cristianos o musulmanes, pensando globalmente y no de forma sectaria, por comunidades, que es una forma estrecha de pensar. En esta universidad hay una asignatura obligatoria sobre las 3 religiones monoteístas. Se trata de aprender a respetar la fe de los otros. Acá nosotros pasamos casi 30 años de guerra. Y cuando el hombre o el ser humano siente dificultades, generalmente va al que es más poderoso que él.
Y por eso podemos ver acá en el Líbano hay muchos jóvenes en las iglesias, nuestras iglesias llenas de jóvenes. Pero esto no quiere decir que todos los jóvenes son creyentes ni todos son practicantes. Pero en general digamos, los pueblos o la gente del Oriente son gente religiosa. Apegados a sus tradiciones y a su historia, los maronitas, los cristianos más numerosos en el Líbano, parecen una comunidad fuerte y viva, orgullosa de su fe. Orgullosos también la mayoría de ser los únicos en Oriente Medio que tienen reconocida en la Constitución su cuota de participación en el poder, como las otras comunidades religiosas. Para algunos el sistema es una garantía, otros, basándose en los cambios demográficos y en las dificultades políticas del país, creen que la protección de la comunidad cristiana y de la paz social libanesa deben de tener otras bases. Para el futuro de los cristianos, es más seguro que no contemos con el número o con el sentido de superioridad, ni con que somos una clase más culta. La patria única es lo que nos une. El sistema civil común nos iguala a unos con otros. Por eso yo apoyo y soy de los que invitan a un régimen civil. El sistema basado en las comunidades religiosas que vivimos hoy constituye un peligro para nosotros en el presente y es todavía más peligroso para el futuro.